Buenas tardes con todos, mi nombre es Lester Maldonado y hoy les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Antes de empezar sobre este tema, quiero dejar bien en claro qué fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre el año 1939 y 1945, las cuales se enfrentaron dos grandes bloques conocidos como el Eje y los Aliados. El Eje estaba integrado por la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón. Más tarde se sumaron los países como Hungría, Rumania y Bulgaria. Sus principales líderes fueron Adolf Hitler, Benito Mussolini y el emperador japonés Hirohito. Por otro lado están los aliados, formados en un principio por Polonia, Francia y Gran Bretaña. Más tarde se sumaron los países como China, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Sus principales líderes fueron el inglés Winston Churchill, el soviético Joseph Stalin, el estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el francés Charles de Gaulle. ¿Cómo y cuándo dio inicio? Bueno, todo esto inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia por primera vez. Como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados le declararon la guerra a Alemania. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia. En el año 1940, en este año Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Paralelamente a esto, Italia invadió a Albania y Grecia, pero sufrieron varias derrotas causando que Hitler decidiera invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. En el año 1941, en este año la guerra adquirió un giro dramático, ya que Alemania invadió la Unión Soviética. Poco tiempo después se produjo el ataque a Pearl Harbor, la cual consistía en que Japón lanzara un ataque aéreo sorpresivo contra una base militar ubicada en Hawái, Estados Unidos. A partir de ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron a Gran Bretaña, que resistía en soledad a los ataques de la aviación alemana. En el año 1942 y 1943. En este año, las fuerzas del Eje siguieron conquistando territorios, pero todo esto cambió a partir del 1943, ya que empezaron a retroceder. No obstante, ese mismo año Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de frenar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que había perdido. Pero esto no fue todo para Japón, ya que Japón sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. En el año 1944, en este año los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía en Francia. Poco tiempo después, París fue liberada y los aliados atacaron las fronteras alemanas. El año 1945. Este año fue donde la guerra en Europa llegó a su fin, en el mes de mayo, cuando las fuerzas aliadas ocuparon Berlín y consiguieron la rendición de Alemania, luego del suicidio de Hitler. Pero no todo esto ocurrió, ya que en el oriente el conflicto bélico finalizó en septiembre, luego de que los Estados Unidos arrojaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Como podemos observar en la imagen de acá, se puede apreciar la explosión de Nagasaki y la explosión en la ciudad de Hiroshima. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Antes de empezar esto, quiero dejar bien en claro que existieron muchas causas, pero las más importantes para este vídeo son las siguientes. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió la séptima parte de su territorio. Le obligaron a pagar reparaciones de guerra y se redujo su ejército, la cual también se le prohibió fabricar armamentos. No obstante, las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegurara el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. Asimismo, la actitud vacilante de la Sociedad de las Naciones, que no supo reaccionar ante el rearme alemán, la anexión de industrias y la ocupación alemana de Checoslovaquia, ambas en 1938.
Otras de las causas son las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el antiguo imperio romano. El militarismo japonés, que se tradujo en la anexión de Corea en 1910, la ocupación de Manchuria en 1931 y la invasión de China en 1937. Asimismo, las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios que Rusia había perdido en 1918. Esas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión contra Hitler, que selló el destino de los países bálticos. Cabe recalcar que la invasión de Polonia por parte de Alemania, más que causa, fue el detonante o la chispa que desencadenó el conflicto. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Así como las causas, las consecuencias también fueron elegidas para este vídeo, pero cabe recalcar que existen muchas, pero las más importantes son: una de ellas, las consecuencias políticas, ya que los Estados Unidos y la Unión Soviética, como superpotencias mundiales, los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial conocida como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos, enfrentados entre el comunista y el capitalista. Por otro lado, el inicio de un proceso de descolonización, motivado entre otras razones por la ayuda proporcionada por las colonias a sus metrópolis durante la guerra, la creación de las Naciones Unidas, más conocidas como la ONU, en 1945, la cual fue la que reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Las consecuencias económicas. Una de estas es que la gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias quedaron totalmente destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos, la cual afectó seriamente la economía de los países beligerantes. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamentos. Por otro lado, los Estados Unidos implementaron el Plan Marshall, que consistía en dar apoyo financiero a los países europeos devastados por la guerra. El objetivo de esa ayuda no fue solo económico, sino que estuvo motivado por el temor a la extensión del comunismo en Europa Occidental. Asimismo, también se crearon instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para solventar las crisis financieras mundiales. Consecuencias demógrafas. Una de estas son la muerte de unos 60 millones de personas, entre militares, civiles, judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores, que fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Cabe recalcar que este hecho fue uno de los más sangrientos para la historia de la humanidad. Pero luego de esta guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades, ya que cuando Estados Unidos lanzó esas bombas en Japón, miles de personas murieron luego de que la radiación las haya afectado. Cabe mencionar que esto nada más sucedió entre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Consecuencias territoriales. Una de estas es que Alemania perdió gran parte de su territorio y fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia. Además, quedó ocupada por tropas de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. No obstante, Italia perdió todas sus colonias en África y pequeños territorios fueron entregados a Francia, Yugoslavia y Grecia. Asimismo, Japón perdió todas sus colonias y quedó nada más ocupadas por las tropas de los Estados Unidos. La Unión Soviética agrandó su territorio en la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia, Finlandia y Rumania. En cambio, Estados Unidos incorporó varios archipiélagos del Pacífico como Wake y Guam, entre otros. Batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Hay que dejar bien en claro que hubieron muchas batallas, pero las más resaltadas son la invasión de Polonia, el bombardeo de Londres, bombardeo de Pearl Harbor, la batalla de Alamein, la batalla de Stalingrado, la de Normandía, la batalla de las Ardenas, la liberación de París y la batalla de Berlín. Asimismo, la invasión de Polonia fue con la que inició la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, la batalla de Berlín fue con la que finalizó la Segunda Guerra Mundial y asimismo se dio la muerte de Hitler. Muchas gracias por su atención, hasta el próximo video.